Mi novia me engañó con su ex viudo y dijo que lo hizo por compasión, terminé exponiéndola hasta que su propia familia la repudió. Cuando pienso en todo lo que pasó, todavía me cuesta creerlo. No solo me engañó, sino que tuvo el descaro de justificarlo como un acto de compasión. Rosalía, la mujer que durante años me dio cátedra de moral, terminó acostándose con su ex recién viudo y quiso convencerme de que lo hizo por humanidad. Suena absurdo, lo sé. Pero déjame contarlo desde el principio, porque incluso yo, que estuve ahí, tardé en asimilarlo. Rosalía siempre fue de esas personas que hablan como si hubiera nacido con una autoridad moral superior. En el grupo de amigos era la primera en señalar con el dedo. Si alguien cometía un error, ahí estaba ella, indignada, soltando frases como la confianza es lo más importante o la lealtad no se negocia. Si alguien perdonaba una infidelidad, lo tachaba de débil, yo jamás permitiría algo así. Era como si se creyera salida de un manual de virtud. Y lo peor es que todos le creíamos, yo incluido. Vivíamos juntos hacía más de 2 años. Yo confiaba en ella ciegamente. No me daba motivos para sospechar, hasta aquel fin de semana en que todo se vino abajo. Todo comenzó cuando me dijo que iba a visitar a su tía, que estaba enferma. Esa tía existía, vivía en otra ciudad y arrastraba problemas de salud desde tiempo atrás. No tuve razones para dudar. Incluso me ofrecía acompañarla, a manejar hasta allá y regresarme solo después, pero Rosalía lo rechazó. No hace falta, me dijo con una sonrisa tranquila. Solo será una noche, mañana mismo estoy de vuelta. Insistió tanto en que no la acompañara que lo tomé como un gesto de consideración. Me dejé convencer. Preparó una mochila ligera, me dio un beso antes de salir y partió como si nada. Yo me quedé en casa pensando que estaba cumpliendo con su familia. Esa noche, mientras cocinaba algo rápido, el teléfono fijo sonó. Era su tía. Me preguntaba si Rosalía había llegado bien. Al principio no entendí, le respondí que sí, que había salido temprano y debía estar con ella. La tía se quedó en silencio un momento y luego aclaró, sí, Rosalía había ido, pero se había regresado enseguida. Según le dijo, yo me había enfermado y no podía dejarme solo. Di, ¿ya estás mejor? Me preguntó la tía con voz preocupada. Me quedé helado. Yo no estaba enfermo. No tenía idea de por qué Rosalía inventaría algo así. Balbuceé una respuesta confusa y colgué. Ahí fue donde empecé a sentir el hueco en el estómago. Una excusa para salir de casa, otra para salir de la casa de la tía, entonces ¿dónde estaba? Abrí la aplicación de rastreo que teníamos activada desde hacía años. Nunca fue por celos, sino por seguridad. Y entonces lo vi, el puntito rojo no estaba ni cerca de la tía. Estaba en el otro extremo de la ciudad, justo en un barrio que conocía bien. Era donde vivía Rodrigo, su ex. Rodrigo era un hombre enterrado en el pasado. Según Rosalía, habían terminado hacía más de 7 años, sin rencores ni segundas vueltas. Nunca mencionó que tuvieran contacto todavía. Esa noche, sin pruebas más allá de la ubicación y la mentira, algo dentro de mí empezó a desmoronarse. Al día siguiente, ella regresó como si nada. Cansada, con ojeras, pero serena. Me dijo que la tía estaba mejor, que le mandaba saludos, que había sido un viaje agotador. La dejé hablar. Cuando terminó su pequeño teatro, le solté lo que su tía me había contado. El pánico en su rostro fue inmediato. Se quedó en blanco, titubeando. Intentó sostener la mentira, pero se le vino abajo. Me confesó que no me lo contó porque sabía que me molestaría. Me pidió que prometiera no enojarme. No respondí. Y fue entonces cuando dijo la verdad. Rodrigo había enviudado. Su esposa había muerto hacía unos días. Rosalía se enteró y decidió ir a consolarlo. Según ella, no se trataba de deseo ni de amor, sino de compasión. Lo dijo con una naturalidad que me revolvió el estómago. No fue una infidelidad, aseguró. Fue un acto de humanidad. Cuando le pregunté directamente si se había acostado con él, no lo negó. Tampoco lo admitió con claridad. Dijo que no fue en ese sentido, que simplemente estuvo con una persona rota. Y como si fuera poco, añadió. Si algún día tú mueres, yo estoy segura de que desde tu tumba aprobarías que alguien me ayudara a no sentirme tan sola. Ahí entendí que no estaba frente a una mujer arrepentida. Estaba frente a una farsante. No pude evitar reírme en su cara. No de felicidad, claro, sino de lo absurdo. Aquella mujer que se había pasado años juzgando a los demás, que repetía una y otra vez que la lealtad era intocable, ahora pretendía convencerme de que acostarse con su ex viudo era un gesto altruista. Me pareció tan retorcido que solté una carcajada amarga y le dije que todo se acababa ahí. Me dirigí al cuarto, saqué una maleta y empecé a meter ropa. Rosalía me siguió, insistiendo. Eres demasiado inmaduro para comprenderlo, decía detrás de mí. Esto va más allá de lo carnal. Lo nuestro fue un acto de entrega, de compasión. Estás tan enfocado en el sexo que no puedes ver la dimensión emocional de lo que pasó. Me hablaba como si yo fuera un niño incapaz de entender su pureza moral, como si ella estuviera iluminada y yo fuera el ignorante. La interrumpí de golpe.
Si todo es tan puro, ¿por qué mentiste desde el principio? ¿Por qué inventaste lo de tu tía? ¿Por qué decirle que yo estaba enfermo? ¿Por qué esconderlo? Ahí se quedó callada. No tuvo respuesta. Yo ya no tenía nada más que escuchar. Terminé de empacar lo básico, agarré mis llaves y salí. Esa noche dormí en casa de un amigo, porque no quería estar ni un minuto más bajo el mismo techo que Rosalía. No me dolió perder la relación, lo que me destrozó fue darme cuenta de que había compartido mi vida con una actriz. Una mujer que se pintaba como justa, superior, incorruptible, y que al final resultó ser una hipócrita capaz de usar mi nombre como excusa para ir a acostarse con su ex. Pero lo peor no terminó ahí. Rosalía siguió insistiendo. Mensajes, correos, llamadas de números distintos. Repetía su discurso como si quisiera hipnotizarme, que yo estaba cegado por el dolor, que lo nuestro no podía llamarse infidelidad, que había actuado desde la bondad. Jamás usó la palabra perdón. Ni una sola vez. Solo me señalaba a mí como el intolerante, el incapaz de comprender su acto de humanidad. La bloqueé. No podía seguir escuchando esa sarta de excusas. Al día siguiente, mientras revisaba el celular, recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de ignorarla, pero algo me hizo contestar. Era él. Rodrigo. El viudo. El ex con el que Rosalía había decidido consolar su soledad. Lo primero que dijo fue que no colgara, que necesitaba hablar conmigo. Su voz temblaba. Y más por curiosidad que por cortesía, lo escuché. Cometí un error garrafal, dijo apenas pudo. Yo respondí que ya lo sabía todo, que no había excusas. Esperaba otra justificación absurda, pero no. Rodrigo no intentó disfrazar lo sucedido. No habló de compasión, ni de actos de humanidad, ni de emociones profundas. Solo reconoció su vergüenza. Fue repugnante, dijo con un hilo de voz. No tengo cómo justificarlo. Le fallé a la memoria de mi esposa. Mi dolor no era motivo para cruzar esa línea. Estoy asqueado de mí mismo. No sé cómo mirarme al espejo. Mientras hablaba, su voz se quebraba. Sonaba destrozado, como un hombre que realmente había perdido todo. Y en ese instante entendí que, aunque había sido parte de la traición, él no era un cínico. Era un hombre hundido en la culpa. Y sorprendentemente, no sentí rabia hacia él. Le perdoné. Quizás alguien diría que fui blando, que debí colgarle o insultarlo. Pero no pude. Su arrepentimiento era sincero. Y además, yo ya había tomado mi decisión, Rosalía estaba fuera de mi vida. Colgamos. Y me quedé pensando. Rodrigo había cometido un error, pero lo aceptaba con vergüenza. Rosalía, en cambio, no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Seguía aferrada a su discurso de falsa bondad. Y ahí lo decidí, si ella no iba a asumir lo que hizo, yo me iba a encargar de que los demás lo supieran. No necesité pensarlo demasiado. Rosalía había construido durante años una imagen de mujer intachable, la jueza moral del grupo, la que siempre tenía frases lapidarias para condenar a cualquiera. Si no era capaz de reconocer su error, lo mínimo que podía hacer era mostrarle al mundo quién era realmente. Empecé con el círculo más cercano. Les conté lo ocurrido, sin adornos ni exageraciones, que Rosalía había fingido visitar a su tía enferma, que me usó de excusa, que mintió a todos y se fue a acostar con su ex recién viudo. Y lo más indignante, que después quiso justificarlo como un acto de compasión. No hizo falta decir mucho más. Sus amigas, esas que la veían como un ejemplo de virtud, empezaron a apartarse de ella. Una incluso publicó en redes una frase que parecía dirigida directamente a Rosalía: cuidado con los lobos disfrazados de empatía. Nadie mencionó nombres, pero todos entendían de quién hablaba. Poco a poco, la historia corrió. No porque yo la gritara en todos lados, sino porque la gente habla, porque el chisme vuela cuando se trata de alguien que se sentía superior al resto. En su trabajo, empezaron a hacerle comentarios en voz baja, frases sarcásticas disfrazadas de chistes: estoy muy triste, Rosalía, ¿quieres consolarme? Se reían a sus espaldas, y ella, aunque intentaba fingir que no pasaba nada, lo llevaba marcado en cada paso que daba. Pero no fue suficiente. Muchos me decían que yo había sido blando, que lo que había recibido era apenas un rasguño para la magnitud de su hipocresía. Y lo pensé. Tenían razón. Si Rosalía había construido esa imagen moralista delante de todos, su familia también merecía saber quién era en realidad. Hasta ese momento, no los había involucrado. Conocía bien a sus padres, habíamos compartido cenas, reuniones. Siempre se mostraban como una familia religiosa, recta, estricta en valores. Al principio no quise arrastrarlos a lo que consideraba un tema de pareja, pero después entendí que compartían la misma soberbia que Rosalía. Y decidí hacerlo. Me preparé para la escena. No dormí la noche anterior, quería que se me notaran las ojeras, que mi cara hablara antes que mis palabras. Fui sobrio en la ropa, nada exagerado, y toqué la puerta de su casa con la tranquilidad de alguien que sabe exactamente lo que va a decir. Me recibieron con amabilidad, preguntando por qué ya no habían sabido nada de nosotros.
Fue ahí cuando me dejé llevar por la actuación, aunque cada palabra era verdad. Les conté que Rosalía había fingido un viaje para cuidar a su tía, que en realidad lo había usado de excusa para desaparecer una noche y acostarse con su ex. Les repetí lo que ella misma me dijo, que lo hizo por compasión, que no lo consideraba infidelidad, que incluso me culpaba a mí por no entender la dimensión emocional de lo que había hecho. Los padres escuchaban en silencio. El padre me puso una mano en el hombro y me dijo que comprendía mi decisión de alejarme. La madre bajó la mirada, avergonzada. Yo aseguré que no buscaba venganza, que no quería dañar a nadie, solo necesitaba hablar con alguien que la conociera, porque ya no entendía quién era la mujer con la que había vivido. Me despedí y me fui, dejando la semilla sembrada. Unos días después, quise visitar a la tía enferma. Me recibió con esa calidez que nunca perdió. Le conté todo lo sucedido, y ella, con tristeza, me dijo que ya lo sabía. Rosalía había sido repudiada por su propia familia. El padre explotó cuando la confrontaron, la llamó desvergonzada, le gritó que había traicionado no solo a su pareja, sino al honor de la familia. La madre lloraba de rabia. Su hermano, siempre distante, le dijo que era una basura. Y al final, entre gritos y portazos, la echaron de la casa. Ya no le quedaba nada. La tía me aseguró que yo no era responsable de lo que pasaba, que cada quien era dueño de sus actos. Y tenía razón. Yo solo encendí la luz, lo que quedó a la vista era la verdad. La noticia corrió rápido, Rosalía ya no vivía con sus padres. Después de la confrontación, se había quedado prácticamente sin un lugar donde refugiarse. Y como si todo eso no fuera suficiente, intentó volver a buscar apoyo en Rodrigo. Supongo que en su mente todavía quedaba la ilusión de que aquel encuentro de compasión significaba algo más, que él podría convertirse en una especie de salvavidas. Pero Rodrigo ya no estaba. Había conseguido un contrato en el extranjero y se marchó sin despedidas ni publicaciones. Desapareció de golpe, como quien no soporta ni mirarse en el espejo del lugar donde se equivocó. Cuando me enteré de eso, no me sorprendió que Rosalía volviera a buscarme. Esta vez no para llorar ni pedirme otra oportunidad, sino para atacarme. Me esperó a la salida del trabajo y apenas me vio empezó a reclamar. Eres un vengativo, me dijo con los ojos encendidos. Lo que hiciste fue bajo. Divulgar mi vida, poner a todos en mi contra. Eso habla peor de ti que de mí. Yo la miré en silencio, sin responder. Ella siguió. La venganza nunca es buena, tarde o temprano el karma te va a alcanzar. Mi conciencia está tranquila, porque lo que hice fue por compasión. Si no lo entiendes, ese es tu problema. Me hablaba con la misma soberbia de siempre, como si fuese la víctima, como si todos los que la habían rechazado, amigas, compañeros de trabajo, su propia familia, fueran injustos y yo el verdugo. No necesitaba justificarme. Ella sola se había condenado. Lo que estaba viviendo no era mi obra maestra ni un plan maquiavélico, eran las consecuencias de sus actos. Fue ella quien mintió, quien me usó como excusa, quien se acostó con su ex y luego intentó disfrazarlo de bondad. Por un momento pensé en responderle, en soltarle toda la rabia contenida. Pero no lo hice. Entendí que no valía la pena discutir con alguien que jamás reconocería su error. Solo la miré y le di la espalda. Con el tiempo, la vi desmoronarse. Sin amigas, sin el respeto de su entorno, sin familia y con un ex que había huido del país. Intentaba proyectar seguridad, pero el vacío se le notaba. Era como si de pronto todos hubieran visto la verdadera cara de la mujer que se creía moralmente superior a todos. Muchos me dijeron que yo parecía un resentido por haberla expuesto. Quizás lo fui. Pero lo cierto es que no inventé nada. Solo corrí la cortina para que los demás vieran lo que había detrás. Rosalía se encargó de cavar su propia tumba social. Y al final, no necesité hacer nada más. La mujer que durante años me habló de principios, de lealtad y de justicia, terminó sola, sin respaldo, repudiada hasta por los suyos. Y todo por aferrarse a una mentira que intentó vender como un acto de compasión. Pasaron los días y el eco de todo lo que había ocurrido todavía me perseguía. Amigos, conocidos y hasta compañeros de trabajo me preguntaban si no pensaba ir más allá, si no quería que Rosalía pagara un precio más alto. Algunos decían que había sido demasiado blando, que después de tanta hipocresía, lo que había recibido era poco. Y aunque al principio intenté apartar esas voces, lo cierto es que me hicieron pensar. Porque tenían razón en algo, Rosalía nunca mostró un mínimo de arrepentimiento. Nunca pidió perdón, nunca reconoció lo que hizo. Para ella, todo seguía siendo una cuestión de compasión, de humanidad, de un acto noble que yo, y el resto del mundo, éramos incapaces de comprender. Y esa arrogancia era lo que más me revolvía por dentro. Decidí dar un último paso, no para hundirla, sino para que se enfrentara de una vez a lo que había hecho. Y lo hice sin gritos, sin venganza aparatosa, simplemente dejando que la verdad siguiera su curso. Visité nuevamente a su tía, la que había sido usada como coartada. Hablamos largo rato. Ella me contó con tristeza que Rosalía ya no tenía dónde estar, que sus propios padres la habían repudiado tras descubrir la verdad, que el hermano le había dado la espalda.
que la madre lloraba de decepción y el padre le había gritado que había manchado el honor de la familia. La habían echado de la casa. Al escuchar eso, sentí una mezcla rara de alivio y compasión. Alivio porque ya no era yo quien cargaba con la mentira. Y compasión, sí, pero no de la manera en que Rosalía la entendía, no la excusaba, no justificaba lo que hizo, solo comprendía que había terminado aislada por sus propias decisiones. Días después me buscó otra vez, esta vez con un tono distinto. Ya no suplicaba, tampoco justificaba. Me acusaba. Me decía que yo era un ardido, un resentido que no había sabido superarla, que había hecho todo para destruirla. Me pedía que la dejara en paz, que no me metiera más en su vida. La escuché sin interrumpirla. Había algo en su mirada que me confirmó que, incluso en ese punto, seguía sin entender. Para ella, nada de lo que pasaba era consecuencia de sus actos, todo era culpa mía, del entorno, del destino, de cualquiera menos de ella. Y fue entonces cuando lo tuve claro, yo ya no necesitaba decir nada. La verdad ya estaba expuesta, la vergüenza ya la acompañaba, la soledad ya era suya. La mujer que durante años me juzgó por cada mínimo error, la que se proclamaba dueña de la moral, la que decía que jamás perdonaría una infidelidad, terminó cayendo en aquello que condenaba. Y lo peor, nunca aceptó la culpa. Al final, mi venganza no fue ruidosa ni espectacular. Fue suficiente. Porque vi cómo la imagen de Rosalía se derrumbó pieza por pieza, hasta que se quedó sola, sin familia, sin amigos, sin respeto, y con la certeza de que todos le habían dado la espalda. No necesité añadir nada más. Ella misma fue su propio castigo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.